Son las 8:10. Sí, en este tipo de cosas hay que ser lo más precisos posibles a esta hora, porque después dicen, no, y por culpa del director de la Radio Universidad de Chile, no llegué a la hora que tenía que llegar. Bueno, son las 8:10 en punto. En punto. Y como contábamos más temprano, ayer se promulgó la ley que da lugar a la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Empieza, por lo tanto, su instalación, pero como hemos invitado a ver desde que esta discusión entró en tierra derecha, sugerimos pensarlo no solamente como un aporte a la institucionalidad de la seguridad pública, sino también como una modificación de cómo funciona en general el corazón de los gobiernos, que es en la práctica aquel grupo de ministerios que está radicado en el Palacio de la Moneda, ¿no? Y en especial en este caso Sexpress y Interior. Bueno, queremos conversar sobre este asunto y saludar al senador de la Democracia Cristiana por la región de Los Ríos y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Iván Flores. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, bienvenido. Buen día, Patricio, encantado. Sí, bueno, partir contando, ¿de qué manera notoria? Porque creo que siempre tenemos que hacer el esfuerzo por vincular institucionalidad con vida cotidiana, ¿no? ¿De qué manera notoria la creación de este ministerio va a ayudar a este problema que tanto preocupa a los habitantes del país? Bueno, la verdad es que lo que se creó ayer no fue una institución pública más, como algunas personas postean y nos critican en algunas redes. Yo creo que lo que se hizo ayer fue notable porque lo que se hace es especializar las funciones que ya venía cumpliendo el Ministerio del Interior y que además de facto es el coordinador político del gabinete ministerial. Pero se crean nuevas institucionalidades que yo creo que en las 16 regiones de Chile va a ser súper relevante. Dicho esto, la promulgación que hace el gobierno ayer de este Ministerio de Seguridad, ministerio especializado en materia de seguridad, lo que hace a su vez es modificar otros dos ministerios bajo esta misma ley. Lo explico en dos líneas. El nuevo Ministerio del Interior, que ya no va a tener a su cargo las funciones de seguridad, de seguridad y orden público, estamos hablando de el combate a la delincuencia, la prevención, el trabajo con la comunidad y eso, sino que lo va a hacer un ministerio especializado. Y el Ministerio del Interior entonces se va a quedar particularmente ahora por ley como coordinador político de todos los ministerios y por lo tanto con un encargo de trabajo directo dependiendo del presidente de la República, pero además muy fortalecido en materias de desarrollo regional, porque hoy día tiene 3 subsecretarías, se va a quedar con la subdere mucho más potenciado también. Y por otro lado, con algunas funciones de la Secretaría General de la Presidencia, por tanto, se modifican en el fondo 2 ministerios para crear este nuevo ministerio. Y así queda el nuevo gabinete mucho más especializado. Pero además se crean, Patricio, un sistema de protección civil. Por primera vez hay un sistema que permite responder ante las emergencias, que no compite con Senapred, ojo, es un sistema al estilo del 911, en donde cuando hay una urgencia o una emergencia, digamos, la ciudadanía va a tener una respuesta coordinada por parte de distintos servicios. También se crea y esto es obligatorio, es lo que hemos dicho hace mucho rato, que las policías no deben competir entre sí, sino que deben complementarse unas con otras. Y se crea este centro coordinador policial, ¿no? El CIOPOL. Y por otro lado, en las regiones, en todas, se crean las Seremis de seguridad, se crean los consejos regionales de seguridad y habiendo necesidad, porque esto se va a ir viendo caso a caso, se crean los provinciales. Se definen las funciones del delegado, que, bueno, ahí tenemos otro punto, ¿no? Sí. Siempre para quienes somos regionalistas, siempre dijimos que la ley que modifica la ley de gobiernos regionales y permite la elección directa de los gobernadores, quedó, la verdad es que bastante desmejorada cuando se crea esta figura de un, comillas, coordinador de las instituciones públicas en cada una de las regiones por encargo del gobierno, ¿no? Sí, Y por lo tanto las regiones tenían 2 cabezas y eso nunca es bueno,
Hoy día, bueno, se define una función específica de los delegados presidenciales, ya que no hubo la voluntad para terminar con esa institucionalidad. Sí, ahí, senador, bueno, uno de los problemas que nosotros advertimos en cómo se da este debate en el país es que, siendo un problema cierto, pero que además conecta con uno de los sentimientos más poderosos de los seres humanos, que es el miedo, habitualmente el debate se da, a ver, ¿cómo decirlo? Altamente influenciado por estados de ánimo intensos, ¿no? Y esos estados de ánimo intensos por lo general piden medidas urgentes, ¿no? Pero bueno, usted y yo sabemos que en la raíz de este combate se requieren adecuaciones, reformas de Estado y políticas de mediano y largo plazo. ¿Cree que este ministerio pueda contribuir en esa dirección, o vamos a mantenernos en esta dinámica en la que cada vez que ocurre un crimen que produce conmoción, vamos a ir donde la autoridad respectiva a decirle que tome medidas urgentes cuando en rigor quizás ese problema en el futuro se previene de otra manera, ¿no? Más que con lo urgente? Bueno, el nuevo ministerio no va a ser una bala de plata, sin ninguna duda, ni la delincuencia, mucho menos a las organizaciones criminales van a desaparecer por el solo hecho de echar a andar el ministerio. Que dicho sea de paso, el presidente se comprometió a hacerlo en 5 meses y no en los 8 meses que dice la ley que se promulgó ayer. Y yo creo que es perfectamente factible, es muy posible de poder hacerlo, porque al final no se está creando todo desde la nada, sino que el nuevo Ministerio de Seguridad Pública va a contar con las 2 subsecretarías que hoy día existen, que pasan del Ministerio del Interior a un ministerio completamente especializado. ¿Y cuál es la apuesta en esto, Patricio? La apuesta es que ya concentrado en la materia de seguridad, con un rango distinto, ya no de subsecretarías que compiten, sino que con un ministro o ministra que va a tener que coordinar esas 2 subsecretarías, pero también relacionándose con lo que esperamos sea prontamente, porque todavía no se aprueba el proyecto de ley, está en la Cámara de Diputados todavía, que crea un sistema de inteligencia, que es lo que definitivamente permite anticiparse a el actuar particularmente de organizaciones criminales. Cuando tengamos un sistema de inteligencia como tal, reforzado como lo logramos un poquitito ahora en la ley de presupuesto, que permitió contratar 30 agentes de inteligencia, porque en 25 años no se había prácticamente contratado ninguno, la verdad es que era 1 por año, ¿no? Ahora lo que vamos a tener, digo, es un sistema de protección civil, es un sistema de coordinación de policía, es una institución especializada a cargo de las policías en las regiones, ¿no? Y con un delegado que va a tener funciones específicas y empoderado por ley para poder definitivamente convocar a la fuerza pública y todo eso, ¿no? Las atribuciones de los subsecretarios también fueron trabajadas. A raíz del caso Monsalve se establece cómo, cuándo se deben solicitar los informes de inteligencias, una para hacer prevención y otras para trabajar cuestiones que son más complejas, ¿no? Sí. Así es que, bueno, así las cosas, yo creo que definitivamente es el camino por el cual Chile debió haber transitado hace mucho rato, ¿no? Chile no estaba preparado, no está preparado todavía para poder enfrentar las nuevas formas de delito, las nuevas formas de organizaciones criminales, que son brutales porque tienen recursos, tienen tecnología, contratan gente muy especializada, tienen su propio sistema de inteligencia y toman las decisiones al minuto. Nosotros tenemos que, cuando aparece un problema en el sector público, la idea para respuesta se discute entre una institución a otro, se hace un perfil de proyecto, ese perfil tiene que pasar una serie de filtros, una vez que lo autoriza la DIPRES, lo autoriza el Ministerio del Interior, suma y sigue, tiene que entonces transformarse en un proyecto de preinversión, otro año más, y bueno, la vida, pasión y muerte, un proyecto de inversión pública en Chile, son entre 5 y 7 años. Si es que no metemos la cuestión ambiental, que es mucho más engorrosa todavía. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos?
una reacción tremendamente lenta como Estado. Mientras tanto el crimen organizado toma decisiones todos los días, recluta gente todos los días, le coloca plata y tecnología todos los días y nos va ganando. Entonces, bueno, ahora vamos a tener un ministerio especializado con nuevas funciones. Y Sí, espero igual, yo... sí. ¿Sí? Y en esa línea, senador, una pregunta que puede parecer ideológica, porque lo es, ¿no? Que es la Sí. siguiente. Hay sectores, los mismos que dicen ahora, no hay que crear un ministerio porque es más burocracia. El tema de la burocracia efectivamente es un tema atendible, pero que no, que más cargos, en fin. Pero que son los mismos que en general están de acuerdo con un estado mínimo cuando lo que tenemos es que cuando ocurren hechos de gran conmoción, se le va a pedir al Estado en sus distintas expresiones, las policías, el ejército, en fin, que tomen cartas en el asunto, y que porque por lo demás, los sociólogos que han estudiado el tema de la seguridad pública señalan que el crimen organizado florece ahí donde no hay Estado, ¿no? O florece en mayor medida ahí donde no hay Estado. Creo que la creación de este ministerio instala también una pregunta sobre el rol del Estado y qué tipo de Estado tenemos que tener para enfrentar el problema. O sea, mira, siempre van a haber criticones, ¿no? Y los criticones no encuentran nada bueno, sin embargo se quejan también de lo que nos pasa. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos? Yo honestamente creo que en este caso necesitamos mucho más Estado. La presencia del Estado es clave, porque bien usted dice, Patricio, ¿qué es lo que hace el crimen organizado? Cuando, por ejemplo, junto con la Paulina O'Donnell presentamos un proyecto para que definitivamente tengamos nosotros una respuesta distinta de cómo enfrentar, comillas, la favelización de los barrios. La favelización, y que esto ya hay harto escrito sobre aquello, es lo que ocurre en Brasil, en las favelas, cuando definitivamente el Estado retrocede y le deja toda la cancha y todo el espacio a organizaciones criminales que financian la atención de salud, generan un sistema de protección de esa comunidad encerrada, en donde la policía no entra. En fin, cuando el Estado es reemplazado, es la propia ciudadanía que se siente acuerpada por una organización criminal que, entre comillas, los protege y los ayuda, y después los defiende. Entonces, bueno, cuando empiezan a ocurrir estas cosas, y cuando empiezan a aparecer otros fenómenos, como son la corrupción y la impunidad, el crimen organizado se consolida. Y esto esto es de texto, ¿no? Pero también es de la práctica que hemos podido observar de los antecedentes de distintos países que han venido transitando de la misma manera que en Chile, convirtiendo a la región latinoamericana como la región más peligrosa del mundo. Hoy día, de cada 10 ciudades más peligrosas, 8 están en Latinoamérica. Los indicadores de delitos violentos son por lejos mucho más en Latinoamérica que en Europa, que en Asia o que en el hemisferio norte. En fin, bueno, ¿y por qué ocurre esto? Pues nosotros teníamos un área geográfica relativamente pacífica, con delitos menores, en fin, con algunas violencias, los asesinatos eran a cuchillo, con objetos contundentes. Hoy día todo es con arma de fuego de alto poder, en donde además circula mucha plata, producto del contrabando de todo, contrabando de ropa, contrabando de medicamentos lícitos, ilícitos, contrabando de armas, contrabando de personas, contrabando de dinero para lavar, suma y sigue. Y nosotros no estamos preparados. Entonces, cuando yo digo que parte del problema y sobre el cual se sienta la instalación de las organizaciones criminales es cuando hay corrupción. Y hemos tenido a la vista corrupción en distintas instituciones. Algunos carabineros participando en banda, algunos fiscales que también lo hicieron, en fin, algunos otros servicios públicos que cierran un ojito a la hora, en fin, son noticias, han sido noticias, ¿no? Afortunadamente no es algo masivo como ocurre en otros países que están peor todavía, ¿no? Pero sí, ojo, que está ocurriendo. Y lo otro es la impunidad. Y la impunidad tiene que ver con, tenemos los peores indicadores en Latinoamérica, incluso países mucho más pobres, comillas, que nosotros, mucho más pequeños, en donde, por ejemplo, la relación fiscales por cada 100.000 habitantes es muchísimo más alta que la que nosotros tenemos. O sea, el promedio de la Unión Europea son 11 fiscales por cada 100.000, en México tienen 11,5, en Colombia tienen 10, y nosotros tenemos 3,6.
Y cuando la carga de trabajo de los fiscales, el número de causas, deberían ser alrededor de 1.200, hoy día tenemos fiscales con casi 3.000 causas, 2.900 y tantas causas promedio. ¿Qué es lo que ocurre entonces? No las pueden investigar y empiezan a archivar, y eso que no estamos considerando los delitos bagatela. Ahora con la ley de reincidencia que aprobamos, están obligados los fiscales por ley, o estarán obligados por ley, a investigar cuando hay reincidencia por parte de las personas, y con eso vamos terminando la puerta giratoria. Entonces, cuando tenemos una sobrecarga y instituciones sobrepasadas, adivinen quién ganan, porque tenemos todo sobrepasado. Las policías están sobrepasadas, tenemos la necesidad de reorganizar ese trabajo, por cuanto hoy día, si bien tenemos 62.000 carabineros, la verdad es que no hay 62.000 carabineros en la calle. Hay muchos de ellos que están haciendo funciones administrativas en los cuarteles, otros están notificando lesiones, que no necesariamente tiene que ser una pareja de carabineros que esté horas en un consultorio o en un hospital allí, o haciendo notificaciones judiciales, y otros con licencia médica. Nadie todavía me ha respondido una pregunta que he hecho formalmente: ¿cuántos carabineros hay con licencia médica? Hay rumores, ¿no?, que hay una cifra negra que podría ser arriba del 30%. Y eso significa entonces que no tenemos a todos los carabineros disponibles para estar en la calle, y por otro lado, con un Estado que le dio la espalda a carabineros, pues. Sí. Le encarga cosas, le pide cosas, pero después los castigan. Y eso se empieza a resolver con la ley Naín Retamal. Hoy día estamos tramitando lentamente, lamentablemente, debo decirlo, la ley de reglas de uso de la fuerza, que dicho sea de paso, un ratito más estamos convocados para seguir avanzando en ella. Yo espero que la tengamos pronto y así le damos tranquilidad a la ciudadanía, que no hay ningún agente del Estado que se pase revolución, y por otro lado también tranquilidad a las policías de las Fuerzas Armadas cuando son convocadas para resolver o prevenir cuestiones de orden público. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el senador Iván Flores, de la Democracia Cristiana, senador por la región de Los Ríos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Senador, lo quiero sacar un segundo del tema del ámbito de la seguridad pública que contiene esta creación, sino también las consecuencias que esto tiene en el Ministerio del Interior, que lo voy a describir así. Tengo recuerdos, era más o menos chico, pero tengo recuerdos de Kraus, de Carlos Figueroa, de Insulza, por cierto, y en aquellos tiempos no aparecían todos los días en la televisión hablando de operativos, crímenes, asesinatos, sino hablando de política, ¿no? Y de políticas públicas. No digo que esto no sea política, pero... y de hecho, cuando se hacía la discusión sobre si no sería bueno en Chile crear una figura de vicepresidente, decían no, porque el ministro del Interior en la práctica es más o menos un vicepresidente, el primus inter pares, y así sucesivamente. Bueno, la figura del ministro o ministra del Interior se ha volcado mucho hacia el tema policial, ¿no? La ministra, toda buena parte de su actividad pública, política, comunicacional tiene que ver con eso. Bueno, ¿en qué piensa usted que le beneficia al país el hecho de que se le reste esta función y vuelva de alguna manera aquellos recuerdos que seguramente usted tiene de los poderosos ministros del Interior que han tenido gobiernos de distintos signos? No digo que la ministra todavía no lo sea, ¿no?, pero digo que está muy volcada a esto otro. Bueno, lo que pasa es que la delincuencia se comió la agenda. Chile hoy día gira en torno a la preocupación y al temor de ser violentado, de ser objeto de delito. En fin, hemos venido perdiendo libertades y perdiendo democracia, ¿no?, que tanto nos costó conseguir de vuelta. Y hoy día es la delincuencia la que nos quita ese espacio. La gente ya se visita menos, sale menos, no se atreve a dejar su casa ni sus cosas solas, y están cotidianamente preocupados por lo que les pueda pasar. O sea, hoy día, por lejos, mira la cifra, fue publicada hace un par de semanas atrás. Por lejos, Chile es el país donde su sociedad, su comunidad, se siente más inseguro en el mundo. No hay otro país en el mundo donde la comunidad nacional se sienta más inseguro. Eso lo publicaron hace unos días atrás, no solamente Paz Ciudadana, sino que algunos otros organismos. Miren lo que nos ha pasado.
Los robos con violencia aumentaron un 25% en los últimos años. O sea, pasamos de 67.000 a 82.000. Los homicidios consumados tienen un 62% de aumento. Los secuestros, 104% de aumento. La extorsión, 1.300% de aumento en los últimos 7 años. O sea, cuando uno empieza a revisar las cifras, de verdad, y son cifras de Naciones Unidas, son cifras de distintos organismos, la verdad es que nos van colocando entre los peorcitos, Pero lo más preocupante es la sensación de temor y de inseguridad que tiene la ciudadanía. Y ojo, que esto no solamente coloca al vecino o vecina en una situación de temor, sino que también a los empresarios. Y cuando, según CEPAL, más del 25% de los empresarios que tenían ganas y podían invertir en Chile no lo hacen, eso significa entonces que seguimos teniendo un país frenado en materia económica, y cuando se frena la economía, cuando no tenemos crecimiento, no hay más empleo, el empleo se precariza y por lo tanto, al final de cuentas, ¿quién paga? ¿Quién tributa? ¿Quién aporta para poder tener un sistema de protección social? ¿De dónde salen los subsidios para la vivienda? ¿De dónde sale la atención hospitalaria subsidiada o gratuita? En fin, ¿de dónde salen todas las respuestas que un Estado moderno debe hacer para sus adultos mayores y su que fue parte de la discusión de la reforma previsional? ¿Cómo se asegura el financiamiento, no? Y cuando tenemos entonces un 26% de los empresarios tomando la decisión de no invertir por una cuestión de seguridad, por una cuestión de incertidumbre, significa entonces que tenemos un país complicado. O sea, el PIB tendencial hoy día en Chile es menor a 2 para los próximos 10 años. Y eso es un país estancado. Entonces, ojo, mira, aquí tenemos que enfrentar esta cuestión. Y en ese escenario, entonces, sin ninguna duda, necesitamos un Ministerio del Interior mucho más político, que alinee a los ministros, porque lo que hemos visto en los últimos gobiernos, no solamente en este, es que cada ministro es como caballito sin dueño, ¿no? Reportándose directamente con el presidente, y al presidente no lo pueden estar metiendo en todas las peloteras que cada vez que se cometen o los errores que cada ministerio puede cometer. Para eso va a haber un coordinador político, te fijas, que dé cumplimiento a los compromisos del gobierno y no necesariamente estar involucrando al presidente o la presidenta cada rato. Y eso yo creo que es buena parte de lo que contiene este proyecto que crea un Ministerio de Seguridad Pública. Sí. Vamos a ver cómo se van produciendo estas adecuaciones, pero qué duda cabe que en los próximos meses vamos a tener... bueno, no sabemos en realidad si la ministra toda va a seguir en el cargo, pero esa es harina de otro costal a propósito de las candidaturas presidenciales, que no vamos a abrir ese saco ahora. Parece que ella quiere, dicen que quiere, en fin. Sí. Mira, uno de los problemas que tenemos, que por cierto también colabora en este clima de incertidumbre, es que no habiendo dos bloques políticos como en muchísimos otros países donde están, no sé, por los nacionalistas, los liberales, los demócratas y los republicanos y así, nosotros tenemos hoy día 25 partidos políticos más otros movimientos que atomizan el ejercicio político, polarizan el ejercicio político, y en donde la derecha tiene 3 candidatos presidenciales, sí, y el oficialismo no tiene ni uno. Bueno. Ni uno. Dicen, ya los plazos están corriendo. Po. Sí, pues. Dicen, senador, que Arturo Alessandri Palma dijo: no puedo, no debo y no quiero. Pero si el pueblo me lo pide... ¿ah? Bueno, en fin. Hemos conversado con el senador Iván Flores. Muchas gracias, senador. Que esté bien. Gracias a usted, Patricio. Que tenga buen día. Son las 8:33. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.